Hola, ¿cómo están todos? Reciban un caluroso saludo de parte de este servidor, Roberto Anillo Cantillo. Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, El Valle, aquí en la ciudad de Barranquilla. Y a través de este medio de comunicación quiero dejarte un mensaje esperanzador, un mensaje que es para vida eterna. Y hemos elegido para ello un texto que está registrado en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 24. Y ahí vemos una experiencia de una mujer que había padecido durante 12 años una enfermedad, luego oyó hablar de Jesús y fue a los pies de Cristo y recibió la sanidad tanto del cuerpo como del alma. Pero vamos a leer el texto, hermanos, y vamos a través que vamos leyendo, vamos sacando o sustrayendo enseñanza para nosotros, porque esto es historia, para que nosotros aprendamos de estas historias. Dice la palabra de Dios: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pobre mujer, había gastado todos sus recursos, todo su dinero en médicos con la esperanza de recobrar la salud, pero en vano. ¿Qué aprendemos nosotros allí, hermanos? Que no debemos colocar nuestra confianza en el médico hombre pecador aquí en esta tierra, sino colocarla en el médico divino, tanto del cuerpo como del alma. Hay muchas personas que gastan su dinero, viajan con el fin de recobrar la salud, pero no, hermanos queridos, no, agotan todos sus recursos, pero no van al médico divino, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos queridos, debemos aprender de Jesús. Debemos nosotros de aplicar los principios establecidos en la palabra de Dios. Dice la pluma inspirada que hay muchos métodos que se usan en el arte de sanar las enfermedades, pero hay uno solo que el cielo aprueba. ¿Y cuál es ese solo que el cielo aprueba? Dice: los sencillos agentes de la naturaleza. ¿Cuáles son esos sencillos agentes de la naturaleza? Y dice: el agua, el aire, el sol, el descanso, la abstinencia, el ejercicio físico, la alimentación y una confianza plena en Dios. Cuando nosotros usamos estos recursos o estos elementos naturales, hermanos queridos, vamos a tener mejor calidad de vida, y en caso de haber caído en problemas de salud, podemos orarle al Señor y recibiremos los benditos resultados de la oración. Obtenemos la salud física porque estamos haciendo lo que Dios dice, ¿verdad? Pero muchos, hermanos queridos, no hacemos estas cosas porque de pronto lleva un poco más de trabajo, de dedicación, y es fácil coger y tomarse una pastilla con agua y ya. Queridos, estos tratamientos medicamentosos de la medicina tradicional nunca curan a la persona. Si alguna persona se ha curado usando estos métodos de la medicina tradicional, no ha sido por la medicina tradicional, sino que aún su organismo posee vitalidad para contrarrestar la enfermedad, es decir, su sistema inmune todavía reacciona y son sanadas, pero atribuyen la salud a los tratamientos de la medicina medicamentosa tradicional. Hermanos queridos, no pongamos la confianza en médicos aquí, porque aquí dice que esta mujer había gastado todo y le iba peor. Dice la palabra de Dios, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Es decir, estaba buscando la salvación primeramente, la sanidad, pues si era la voluntad de Dios, era sana. Queridos, oyó hablar de Jesús y no se quedó con los brazos cruzados, sino que actuó enseguida, pese a que estaba débil. La Biblia dice que una vez que oyó hablar de Jesús, fue a Jesús, pero querido, esto sucedió en 3 ocasiones. Primeramente, ella intentó a la orilla del mar, donde Jesús estaba rodeado de multitudes, pero en vano, no pudo. Luego, en una segunda ocasión, venía de la casa de Levi y Mateo, intentó y no pudo. Luego hubo una oportunidad que se abrió paso y dijo: esta es mi oportunidad.
y sacó fuerza, no sé de dónde sacó fuerza, queridos, pero nosotros cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la salud, sacamos fuerza de donde no las tenemos y vamos a Jesús. Y eso fue precisamente lo que hizo esta mujer, sacó fuerza de donde no las tenía, toda debilitada por ese flujo de sangre durante 12 años, y tocó su manto e inmediatamente en ella aconteció algo que dice la Biblia: enseguida la fuente de su sangre se secó, versículo 29, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué aprendemos ahí, hermanos? Miren, cuando nosotros escuchamos, debemos actuar. De nada vale que nosotros seamos oidores y no hacedores. Así que esto lo aprendemos, hermanos queridos. Debemos ser, ¿qué cosas? No solamente oidores, sino hacedores. Por eso dice Santiago 1:22. Miren lo que dice. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Debemos hacer, no solamente oír y quedarnos con los brazos cruzados. En una ocasión, el Señor Jesucristo en Mateo 7:21 al 24, ahí declara que muchas personas en el tiempo del fin iban a acudir a Él, iban a poner como garantía que habían hecho muchas cosas, muchas obras, y el Señor Jesús le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Luego en el versículo 24 dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa construir la casa sobre la roca? La roca es Cristo. Nuestra casa es nuestro carácter, que día a día lo vamos construyendo, ¿verdad? Sobre la base que es Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando hacemos esto? Jesús dice: luego descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa que soplaron vientos? Ustedes han visto en el libro de Apocalipsis capítulo 7, del 1 en adelante, donde habla que 4 ángeles simbólicos retienen los vientos violentos de las pasiones humanas. Es decir, persecución, calamidad, destrucción, ¿verdad? Cuando venga ese tiempo, dice que los que hayan edificado su carácter sobre la roca que es Cristo Jesús, no va a caer, su fe va a permanecer intacta. Pero también dice la palabra: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos, cayeron las lluvias y vinieron todas estas calamidades, y dice que su casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. No había solidez. Y dice que fue grande su ruina. Qué tremendo, hermanos queridos, cuando nosotros estamos en el plan de ser oidores y no hacedores, ¿verdad? Dice la Biblia también en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Querido, esto lo aprendemos de esta experiencia de esta mujer, y no solamente de esta mujer, hay muchas experiencias de personajes bíblicos enfermos que oyeron y fueron a Jesús y fueron sanados. Primera de Juan 4:6 dice: el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos del espíritu de verdad y el espíritu de error. Querido, si tú estás oyendo este mensaje en estos momentos, reflexiona y actúa. Si tienes un problema de salud, si tienes un problema espiritual, actúa. No solamente seas oidor, sino hacedor de la palabra. Seguimos la lectura. En el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense, Pedro, que era el portavoz, el líder: Señor, versículo 31, ves que la multitud te aprieta y te empuja, y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense, queridos, que ustedes vayan en un bus que va lleno y la gente lo empuja, lo aprieta, y usted pregunte: ¿quién me ha tocado? La gente va a decir: este está loco. Pero Jesús, queridos, dice que se detuvo y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33 dice: entonces
La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Todo el mundo vio lo que esta mujer hizo y su historia. Jesús no quiso dejar pasar por alto esta obra, ¿verdad? Sino que diera testimonio ante las demás personas de lo que había acontecido en ella. Versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Es decir, que estaba salva, ¿qué? Para vida eterna. Porque el ir a Jesús con fe te da o te regala la vida eterna. Pero también le dice, ve en paz y también queda sana de tu azote. O sea que recibió la sanidad física y la sanidad del alma. ¿Qué lección aprendemos aquí de Jesús, de esta experiencia maravillosa? Querido, había multitudes que tocaban, empujaban a Jesús y probablemente tenían problemas de salud, tenían problemas de toda índole, pero tocaban a Jesús y no pasaba nada. Jesús, queridos, sabía distinguir entre el toque casual y el toque de la fe, ¿verdad? Jesús distinguió aquí que alguien lo había tocado porque sintió que había salido virtud de él, y era la mujer. Queridos, ¿de qué manera estamos nosotros yendo a Jesús? ¿De manera casual? ¿O estamos tocando a Jesús con el toque de la fe? ¿Qué significa ir a Jesús de manera casual? Bueno, yo también soy cristiano, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo necesidad de estar metido en una iglesia, hay muchos que están allá, que hacen cosas malas, etcétera. Ponemos mil y un argumentos y estamos por la periferia diciendo que somos cristianos, que de todas maneras vamos a ser salvos, que él cree en Jesús, que él esto, tocando a Jesús de manera casual porque es apenas un oidor, pero no un hacedor, ¿verdad? No debemos tocar a Jesús de manera casual, sino tocarlo por la fe. Cuando es por la fe viene la obediencia, queridos. Jesús dijo esto y yo lo hago porque yo obedezco a Jesús. Ya, esto significa ir a Jesús con la fe, llegar a los pies de Jesús. Viene la obediencia. Pero si no hacemos lo que Jesús dice y decimos que somos cristianos, somos apenas oidores. Queridos, ve a Jesús a través de la fe y toca su manto. Y si tienes algún problema de salud, seguramente tu salud va a quedar restaurada, tanto del cuerpo como del alma. El Señor Jesucristo te ama, está esperando que tú le aceptes, porque Él no puede tomar la decisión por ti. Tú tienes que tomarla, querido. Toma la decisión. Si estás escuchando, hermanos, este mensaje, reflexiona. No solamente seas oidor, sino un hacedor, y ve a los pies de Cristo y hallarás la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Cristo, el Señor Jesús está esperando que tú tomes la mejor decisión de tu vida. Tómala. Cristo te ama, te está esperando. Si no te amara, ya no te esperara, ya tú estuvieras perdido, pero aún todavía hay salvación en Cristo Jesús. Ve a Jesús, no esperes más. Dios te ama. El Señor te bendiga y te guarde. Gracias. Bendiciones.